Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 926. Me temo que el señor presidente de la República, a muy pocas horas de que comience el año 2017, revivió en su sabatina y concibió la idea, recibió la información de que sus pensadores, sus estrategas, le dijeron: presidente, hemos encontrado el camino por el cual usted perjudique a la candidata del Partido Social Cristiano, la reduzca en posibilidades electorales. Y el hombre que hemos descubierto, a propósito, no solamente ellos, sabían que Charlie Pareja ya viajó hacia el Perú con su hijo, en las condiciones que describe la prensa, pero en esos días los asesores del señor presidente configuran una historia en el sentido de pasar la cabeza de turco de todo el show, más que el show, el acontecimiento de corrupción más significativo de el lado de él al lado social cristiano. Resulta bastante complicado más que entender, ilustrar a la audiencia de cómo se produce todo esto. Pero en Charlie Pareja, Carlos Pareja, el otro apellido es Cordero, ¿no? Es Cordero. A él le han conocido desde siempre como Charlie, y en la etapa que fue presidente León Febres Cordero, en realidad él fue una especie de secretario de la administración en forma permanente. No digo que es un santo, ni fue un santo. Las circunstancias son medias o bastante parecidas, pero claro, también le va a servir al señor presidente de la República y al partido de gobierno como un elemento adicional de buena fortuna para poder apuntalar la candidatura naturalmente de ellos, que es la del ex vicepresidente Lenín Moreno, perjudicando con esta actuación de este señor Charlie Pareja a la candidata social cristiana. De lo contrario, no diría lo que mencionó el sábado. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Hay un traidor desleal, un pillo, que traicionó a todos, nos engañó, Carlos Pareja Yanuseli. Yo confié en este tipo. Era referente de honestidad del sector petrolero. Yo prologué su libro, Occidental, Soberanía o Sometimiento. Él fue el que lideró la causidad Occidental. Me acuerdo cuando estuve en el gobierno del Palacio, fueron los movimientos sociales los que los propusieron como gerente de Petroecuador, porque era la referencia de patriotismo, de honestidad, y se le dañó el corazón. Hay que tener los principios muy bien puestos para manejar miles de millones de dólares sin caer en tentaciones. Pero lo que no se sabía es que el verdadero cerebro de esto, que viene hace mucho tiempo, es un social cristiano. Descubrimos un pago, el que le compró la casa, el terreno para la casa, a Carlos Pareja Yanusile, su primo, Charlie Pareja Cordero, ex secretario de Febres Cordero. De que tengo uso de razón, su nombre pulula, ¿no?, en todas las cuestiones grises de la República. Ha sido el capo de las horas más oscuras del país. Ojalá pronto se lo pueda capturar, porque es la más grande captura, ¿no?, el más grande logro anticorrupción, creo, de la historia moderna del país. Este es uno de los peces gordos
de todas las cosas oscuras del país, de hace décadas, compañeros. Su empresa fantasma en Delaware en el último año ha manejado más de 50 millones de dólares. ¿Cuál era el modo operandi? A los proveedores de Petroecuador, los proveedores decían que también son cómplices, ¿eh? Y habrá sector privado que tendrá que ir con sus huesos a la cárcel. Entonces le decían, pague a Sentinel, una empresa en paraíso fiscal. Sentinel le pasaba a otra empresa y esta empresa se le pasaba a Proinvest, algo así, de Charlie Pareja, y de ahí se hacían los pagos. Le pasaba a la cuenta de Alex Bravo en Panamá, le compraba los terrenos a Carlos Pareja. Pero este tipo es el que arreglaba las comisiones, todo, ¿no? Ahí están las pruebas ahí. Quiero saludar a la ex fiscal general de la República, doctora Mariana Yepes. Quiero saludar a Diego Ordóñez, señor doctor, bienvenido. Y al respetabilísimo Wilfrido Lucero. Doctor, bienvenido. Muchas gracias a los tres por esta gentil concurrencia, la primera del año nuevo. Y que obtengamos las mejores bendiciones para este nuevo año que estamos inaugurando, para gusto, satisfacción y honor de la radio con ustedes. El tema es bastante complicado, pero parece que encontró al chivo, doctor Lucero, el señor presidente de la República. El chivo se llama, bueno, no es ni tan chivo, ¿no? Es un chivazo. Charlie Pareja, con una participación que usted la debe recordar, tanto en el régimen de Febres Cordero como el del presidente Borja. El gobierno del presidente Borja también tuvo que lidiar con el Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil especialmente. Creo que le mandaron un par de paros callejeros que no prosperaron porque en ese tiempo era ministro del Interior o ministro de Gobierno quien está en este momento residiendo en Ciudad de México, el señor economista don César Verduga. Él era el ministro y los paró en seco, nunca más aparecieron en las calles porteñas. En fin, recuerdos de la política. Doctor Wilfrido Lucero, el señor presidente no cesa en calificar como capo, el capo Charlie Pareja, dice él. Da la impresión de que el señor Pareja, que no es santo de devoción de nadie, el señor Charlie Pareja huyó para mover, dicen, o rescatar unos 50 y pico de millones de dólares que había guardado seguramente en cuentas o a nombre de él o a nombre de su hijo. Eso es lo que la correspondiente investigación se dará a conocer. Yo estoy buscando a su abogado defensor Jorge Zavala Egas para conocer realmente qué piensa él. Pero, doctor Lucero, encontró el chivo, no le llamemos chivo, pero el candidato ideal, digamos, con todos estos antecedentes y lo que le han configurado los asesores del presidente Correa, para que pondere ante la gente de que aquí está la mafia que ha robado al país en los últimos años. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Feliz año, doctor. Lo mismo para usted, Gonzalo, y para todos quienes hacen esta prestigiosa emisora. Un saludo para Marianita Yepes. Para Diego. Para Diego Ordóñez, que están en este mismo panel en este momento. Permítame, en primer lugar, agradecer las generosas expresiones que tuvo Santiago Basabe en el anterior panel hacia mi persona. Segundo, permítame también respaldar un planteamiento que ya se lo ha hecho, de que nos empeñemos todos en este año 2017 en declarar el año en contra de la corrupción, de combate a la corrupción. Porque si no nos involucramos todos, los medios de comunicación, al menos independientes como esta prestigiosa emisora, usted, todo su personal, y los ciudadanos
en general no vamos a poder detener este cáncer que está hundiendo a este gobierno y al país por consiguiente. No son aislados los casos de corrupción, como se dice, caramba, son casos aislados. No, yo recuerdo que empezamos con los comecheques en el Ministerio del Deporte, seguimos con el caso de USAG y las falsificaciones del primito del presidente, de los títulos. Luego, el alegre manejo de más de 300 empresas incautadas, sobre las que no se ha rendido cuentas, que estuvo a cargo también del primo del presidente, Pedro Delgado. Había el famoso fideicomiso AGD, no más impunidad, para sarcasmo de la moral pública de este país. El atraco a los fondos del agua potable de Esmeraldas, en el que participó una legisladora de Alianza País, si mal no recuerdo, se llamaba Esperanza. Miles de, cientos de millones de dólares en ese atraco al agua potable de Esmeraldas. La extorsión en los trámites para obtener las frecuencias de radio y televisión. Las extorsiones de 1.300 pases de la Policía Nacional que se han producido a partir del año 2014. Hasta ahora solamente vemos que se ha sancionado a los policías. ¿Y los responsables del sector civil en dónde están? No hay uno solo. Seguramente han de decir, como acostumbran a hacerlo, no conocimos, no sabíamos que esto está pasando. Entonces, ¿para qué están en esos puestos? Luego, la refinería de Esmeraldas y la repotenciación de esa refinería. Allí cuando aparecen los Capayas, los Bravos, los Calvopiñas y 80 investigados. Esto ya ha superado a Alibaba y los 40 ladrones, pues. Así de simple, ¿no? Y todavía falta más de 400 contratos, según el informe de la Contraloría, realizados alrededor de este tema. ¿Quién entiende que se puedan firmar más de 400 contratos para la repotenciación de una refinería? Pero claro, el jefe del sector estratégico, que es el candidato ahora a la reelección vicepresidencial, Jorge Glass, no sabe nada tampoco de esto. Todos los demás están implicados, están investigados. Pero el jefe de esta área estratégica, Jorge Glass, no sabe nada, ni le pasa nada, por consiguiente. ¿Y cuál es la responsabilidad del presidente de la República en el campo político y administrativo? Tampoco ninguna, claro. Él para eso no es el jefe del Estado. De tal manera que todo eso hay que recordar. Y luego viene el caso de Odebrecht. Odebrecht dice, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que a partir del 2007 hasta el 2016, Odebrecht ha entregado a funcionarios de este gobierno presidido por Rafael Correa, que no nos vengan ahora con el Charlie Pareja ni con Febres Cordero, presidido por él, es en el que se ha entregado sobornos por $33.500.000 a funcionarios de este gobierno, señor Correa, de su gobierno. Pero dice que el asesor fundamental de Pareja Giannuselli es su primo, el Charlie Pareja. Y por eso es que el otro va volando a Lima a rescatar de algún banco un poco más de $50 millones. Vea, esas son las explicaciones de la desesperación en la que se encuentra Correa. No atina cómo librarse del reconocimiento de que este es uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Ecuador. Y por eso está bien que sigamos impulsando. Este año se ha declarado, el 2017, el año de combatir a la corrupción en todos sus niveles. Claro. Él está tratando de desviar la atención. Claro, ahora ya resulta que alguien que tiene una afiliación, qué sé yo, social cristiana, como se ha indicado, es el responsable. Pero si el atraco se hace en este gobierno, el gobierno que preside Febres Cordero, el Charlie Pareja no es funcionario de este gobierno. En todo caso, ya ha participado, allá lo ha hecho a título personal, pero corrompido o tentado por los funcionarios de este gobierno que preside Rafael Correa Delgado. Que no nos trate de confundir ni de hacernos los tontos. Entonces,
incluye, Diego, incluye incluso a los hermanos Isaías, a los que potencialmente tenía un filo de nexo con el señor Charlie Pareja desde hace un montón de tiempo. Eso se ha podido apreciar, ciertamente. Pero el presidente indica que los hermanos Isaías están detrás de este escándalo de Odebrecht en los siguientes términos. Sabemos que los Isaías están pasando billetes para hacernos un escándalo con lo de Odebrecht. ¿Por qué creen que les estoy advirtiendo hace rato esto? Pero no solo eso, Charlie Pareja es el principal abogado de Odebrecht. Entonces, esta investigación es que hace 48 horas, viene hace 2 meses, 3 meses, y que de repente surja lo de Odebrecht y llenen de expectativa que van a decir los nombres, ya suena sospechosísimo, compañero, ¿ok? Entonces no excluyamos que esta gente tenga su mano oscura por ahí. En todo caso, compañero, es gente mala, perversa, gente que este tipo está involucrado en las torturas de Alfaro Vive Carajo, lo dice el informe de la Comisión de la Verdad. Esta gente es la que te pone droga, te manda a matar, te choca el carro, qué sé yo. Entonces, y qué casualidad, ya cuando se iba a atrapar, surge la declaración de Odebrecht en Estados Unidos y este es el principal abogado de Odebrecht. No sé si tenemos claro, el principal implicado, el cabecilla de la red de corrupción, por lo pronto en Petroecuador, pero puede ser en otros sectores. Además de haber sido secretario privado de Férez Cordero, es el principal abogado de los Isaías y es el principal abogado de Odebrecht en Ecuador. Y justo cuando vamos a capturar, surge el escándalo Odebrecht. Por eso, señores, todo lo que digo de Odebrecht debemos tenerlo con beneficio de inventario, tomarlo con beneficio de inventario y con pruebas, porque ya verán que querrán involucrar a todo el mundo sin pruebas y hasta que se esclarezca el asunto pasó el 19 de febrero. Se lo estoy anticipando. Ha caído o va a caer un pez gordo, ya está evidenciado. Tal vez el pez más gordo de la corrupción de las últimas décadas en Ecuador. ¿Hacia dónde apunta la estrategia del presidente Correa? Gonzalo, buen día. Mariana, Wilfrido. Feliz año, Diego. Feliz año. El presidente pretende convencernos de que estas denuncias de la corrupción de las coimas de Odebrecht es parte de una estrategia desestabilizadora del gobierno norteamericano. Y arma toda una especulación ahí con nombres, relaciones, para llegar a la conclusión de que en su cabeza o en el discurso publicitario que no hay ninguna responsabilidad del gobierno y que todo esto es una fabricación para perjudicar electoralmente a Moreno. Pero me parece a mí que esto no es, yo diría, sino la evidencia de este altísimo nivel de cinismo, ¿no?, con el que se manejan estos temas, pretendiendo impunidad, pretendiendo encubrimiento. Al presidente de la República hay que decirle que los ecuatorianos estamos informados, pues. Esta es una denuncia que toca a varios gobiernos latinoamericanos e incluso a aquellos gobiernos que puedan tener o ser identificados como aliados del gobierno norteamericano. Se ha involucrado a un funcionario del gobierno del expresidente Uribe. Se ha involucrado a funcionarios del gobierno en el Perú. Entonces decir que esto está orientado contra Moreno y Correa, me parece a mí que es un despropósito, ¿no? Y creo yo que los ecuatorianos vamos a tener muy claro que este cinismo no va a, diría yo, garantizar que esta investigación no surta los efectos que tiene que surtir. Gonzalo, en el año 2012, para recordar, para que vean ustedes el doble discurso del gobierno, en el año 2012 hubo un escándalo de unos comisarios de policía, ¿no?, en Guayas, y destituyeron al gobernador. Y el discurso del presidente fue: no es culpable, pero es responsable. Y le sacaron del puesto al gobernador del Guayas porque decían, usted es el responsable porque no ha tenido control. ¿A quién se refiere? Me parece que era de apellido Cuero. Usted es responsable, le dijeron. No es culpable de lo que se hayan robado los comisarios, pero es responsable. Y resulta que ahora, ¿no?, cuando se destapa esta mega corrupción en las áreas en las cuales ha estado bajo control el vicepresidente de la República, petróleo, obra pública, ¿no?, resulta que ni es responsable, bueno, no se estableció ninguna culpabilidad, pero tampoco es responsable, pues. Y en vez de
aplicar este mismo principio que se aplicó en el 2012 con este gobernador, pues se arma toda una estrategia de defensa para impedir o para garantizar que pues, se mantenga la impunidad que ha sido la característica de estos 10 años de gobierno. El presidente de la República comete el error, me parece a mí. Coincido con lo que dice Wilfrido en el sentido que muestra un nivel de desesperación. Que para tapar un escándalo de corrupción denuncia a otro de su mismo gobierno. Para bajarle de intensidad el problema de Odebrecht, nos sale con el cuento que ya descubrieron al capo de los capos de la corrupción. Del gobierno de Correa, pues. El señor Pareja Cordero no es funcionario público. Pero es asesor de Pareja Yanuseli. No es el que toma la decisión de los contratos. Probablemente sea un facilitador. El que crea el instrumento jurídico, el que hace las transferencias. Yo qué sé, eso es lo que dice Correa. O sea, pero es el maestro. Pero los que deciden. Perdón, ¿es el maestro del primo? No, pues los que son, yo no sé eso, ¿no? Pero la conclusión, Gonzalo, es que quien toma la decisión de asignar un contrato, de darle a dedo a una persona un contrato, es un funcionario público, pues. Y ese funcionario público es del gobierno de Correa. Y ese funcionario público fue nombrado por Correa. Y ese funcionario público está bajo el control administrativo y político de Glass. Entonces, cuando Correa pretende decir, la corrupción está por fuera del gobierno, o nos quiere hacer parecer tontos, porque ¿cómo vamos nosotros a creer que la corrupción puede estar por fuera del gobierno? Pues, o sea, es la gente del gobierno la que toma las decisiones. Y 33.5 millones de dólares, Gonzalo, que se le pase a un funcionario público por las narices sin darse cuenta, a mí me parece increíble. Yo no creo que eso pueda darse, porque uno se da cuenta, pues, se da cuenta cuando el amigo, el colaborador, el subordinado empieza a tener una vida que no es compatible con los ingresos, pues. Cuando el señor Bravo se organiza un matrimonio en donde se gasta cientos de miles de dólares, al cual con seguridad muchos funcionarios públicos estuvieron invitados. ¿Quién no se va a dar cuenta de eso? ¿Quién no se va a dar cuenta de eso? Entonces, fingir demencia, fingir ignorancia, fingir desconocimiento, ha sido la estrategia. Ya se dijo en su momento que no se conocía sobre los contratos del hermano. Yo no he sabido nada. Vive en la ignorancia, no sabe nada. Recordemos otro detalle. El presidente Correa armó dos oficinas de inteligencia. La una, que llaman la SENAIN. Y la otra, una secretaría anticorrupción, pues. Si mal no recuerdo, estaba presidida por un señor de apellido Cortázar. Y no investigaban, y no sabían nada, y no recibían denuncias. Pero todo esto, Gonzalo, que ha sido conocido por gente que no estamos en el gobierno, que no tenemos información, ¿cómo es que no saben la gente del gobierno, pues? ¿Cómo es que no se enteran? Por eso es que, Gonzalo, ahora ya la gente está preocupada por la... Antes no importaba. A pesar de que había muchas denuncias, a pesar de que había muchísima evidencia, había cierta despreocupación sobre los temas de corrupción. Ahora la gente está muy preocupada por la corrupción porque es tan grande, porque es tan descomunal que ya no se la puede ocultar. Esto es como cuando la infección empieza a supurar, ¿no? Y es muy difícil pues que se pretenda tapar, aún incluso con mentiras, aún incluso fraguando historias, fraguando conspiraciones. Ya es muy tarde. Y por eso, ¿no? Es que se justifica, en términos de análisis político, la caída de la intención de voto del candidato Moreno. Ok. Doctora Mariana Yepes, le pregunto de la siguiente manera. ¿Tiene ya el actual fiscal general de la República, Galo Chiriboga, todos los elementos y actores indispensables para disponer incluso ya capturas, para disponer el inicio de procesos de orden penal más dirigidos
y bien orientados. No hay campo para especular absolutamente nada, ni para divagar, ni esperar otro género de resultados. Los actores están en este momento, digamos, ya uniformados, digo yo, ya frente al fiscal, frente al acusador, ya están en línea esperando no los beneficios de su disimulo ni de su retardo. En otras palabras, ¿qué le corresponde realizar y ejecutar desde el lado de la Fiscalía al doctor Galo Chiriboga? Sería la pregunta así tan directa, para ver si nos beneficia con su colaboración, diciéndonos la verdad. Muchas gracias, licenciado. Feliz año a usted, a todo el personal de la emisora. Y es un gusto compartir con Wilfrido Lucero y con Diego Ordóñez esta mañana. Bueno, esa pregunta yo creo que es un poco difícil porque no sé si él tenga los suficientes elementos. Pero de lo que sí debemos estar ciertos es que el fiscal... ¿Qué tiene él hasta este momento? Yo lo único que conozco es lo que se menciona en la prensa. Sí. Y por esa razón voy a indicar que la prensa es parte del control social y creo que debería robustecerse tanto a la prensa como a la participación de la ciudadanía en el control de la corrupción. Porque una de las cosas más importantes es la transparencia. Transparencia de la contratación pública, transparencia de la asignación de los contratos y transparencia de las investigaciones y las decisiones judiciales. La prensa dice no hay evidencias. Yo le pregunto a usted, ¿el fiscal ya tiene o la fiscalía ya tiene evidencias? Yo no estoy cerca del doctor Chiriboga para saber si él realmente tiene evidencias. De lo que se conoce creo que sí tiene evidencias, pero en el caso de la repotenciación. Porque en el otro caso yo creo que todavía está esperando nombres y según tengo entendido demoró un poco en las traducciones para solicitar ayuda internacional a Estados Unidos y al Brasil. Sí. Entonces, pero si comenzamos desde la máxima autoridad a desconfiar de esa información, entonces estamos mal, ¿no? Vamos a esperar qué es lo que tiene. Conozco también que ya se ha obtenido la prisión en contra del señor Pareja Cordero, también como uno de los máximos representantes del acuerdo de corrupción. Sí, y ahí yo podría solamente agregar a todo lo que aquí acertadamente se ha dicho, es que no se puede atribuir responsabilidades o agravar la situación de una persona por los contactos personales que tenga, por las relaciones políticas que tenga o haya tenido. No me parece a mí que esto sea una defensa en favor del señor Cordero, del señor Pareja Cordero. Pero lo que sí es verdad es que este asunto, con todos los visos que se están dando, tiene la intención de poner en segundo plano el asunto de Odebrecht, que es sumamente grave, porque no solamente está dentro de los actos de corrupción que nuestra legislación ha acogido, ha asumido, sino que es un soborno internacional. El caso de Odebrecht. Si nosotros revisamos la Convención Interamericana en contra de la corrupción y la Convención de Naciones Unidas, es un soborno internacional. Tiene todos esos visos y debe ser tratado con esa delicadeza. Lo lamentable es más delicado que sea un soborno internacional. Soborno internacional, que puede ser juzgado en cualquier país. Que podría ser, pero en la Unión Americana exactamente, porque es la Convención Interamericana donde encuentren las evidencias. Sí. Pero usted recordará del caso de la FIFA. Muchas personas han sido sancionadas en Estados Unidos, ¿no? Muchas personas. Entonces, era mejor que se adelante bajo la legislación nacional el asunto, que de lo contrario hubiera sido más grave que se le sancione en otro país, ¿no? Perdón, y Pareja Yanuseli ya pudo haber tenido contacto en la ciudad de Miami, donde se asegura que se encuentra él, con la justicia norteamericana, y que la justicia norteamericana se ha robustecido con lo pero no es el caso, no es el caso. Con lo que ella es que estamos confundiendo un caso de Pareja Yanuseli
donde se dice que Charlie Pareja es el capo de la corrupción, no. Es del asunto de la repotenciación y el asunto de Petro, ¿no es cierto? A Pareja y Yanuseli. El tema y Pareja y Yanuseli es el tema de Petro, de la repotenciación. Porque dice yo una pregunta general a usted. ¿Qué elementos cuenta este momento el señor fiscal Chiriboga para determinar otra orientación mucho más, no audaz, pues, sino mucho más diligente, más bien? Bueno, yo creo que en el tema de la repotenciación y en el tema de Petro, con Pareja y Yanuseli, yo creo que tiene todos los elementos y prácticamente es una investigación que está caminando. Dice que existen como 80 personas involucradas en el tema o investigadas. Me parece a mí que ahí tiene los suficientes elementos y que la justicia tiene que decidir en ese aspecto. Tanto es así que ya ha dictado órdenes de prisión, o sea, está ahí bajo la supervigilancia del juez correspondiente. En lo otro, en lo de Odebrecht, me parece que no tiene absolutamente nada todavía. Me parece, porque recién tradujo los documentos la semana pasada. Debería obtener la ayuda internacional con la información correspondiente, ¿no? Pero es una información que, bueno, debe venir de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, pero también debe haber información en el Brasil. Y también debe haber información en el Perú, que ya saben, y también debe haber información en Colombia. Entonces, el apoyo internacional, la ayuda internacional, debe hacerse con todos esos países, ¿no? Entendemos. No obstante, el presidente de la República, a nombre del gobierno, en un remitido público, mencionaba que tampoco va a aceptar, sin pruebas ni beneficio de inventario, versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos literalmente negocia, pone con comillas, negocia su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio. Esperemos que este no sea el caso, similar al que ocurrió con el Departamento de Justicia, que subordinó su administración una vez más a los intereses de la política exterior de Washington. Y agrega en un párrafo casi final: reiteramos el pedido al Departamento de Justicia y al gobierno norteamericano para que cooperen de manera activa y efectiva con Ecuador para la extradición de varios ciudadanos ecuatorianos que desde hace años son prófugos de la justicia. Se refiere, creo que, a los hermanos Isaías, por graves actos de corrupción en nuestro país y que se encuentran plenamente identificados y cómodamente residiendo en los Estados Unidos. La prensa finalmente omite informar que Odebrecht no tiene actualmente obras a ejecutar con el gobierno central y que ha tenido también contratos con gobiernos locales como los de la Ruta Viva Fase 1 y Fase 2. El único contrato que tiene Odebrecht vigente en Ecuador es con el municipio de Quito, mediante el consorcio Acciona Odebrecht, para la construcción de la fase 2 del metro de Quito por un monto de $1.538 millones. Hacían unas sumas de última hora y la cuestión se va a más de 2.000 millones. Pero bueno, yo lo que leo es el contenido del comunicado que prepararon los asesores del señor presidente de la República, mismo que fue mostrado al país en días anteriores. ¿Cuál es la estrategia, doctor Lucero, que este momento está configurando y poniendo en práctica el gobierno del presidente Correa sobre este tema de Odebrecht concretamente? Mire, primero hay que decirle al presidente Correa con toda claridad que saque primero la viga del ojo propio de su gobierno y que después se fije en la paja del ojo ajeno, que no trate de hacernos los tontos con este desvío de la atención hacia otros sectores que no son parte de este gobierno. La acusación es concreta: funcionarios del gobierno que preside Rafael Correa entre 2007 y 2014. Y déjeme añadir también que este es el inicio, esta es la punta, como dicen, el comienzo del descubrimiento de la corrupción, porque faltan todavía otras áreas. ¿Qué ha pasado con la tan cacareada construcción de las carreteras? Queremos saber, pues, cuánto cuesta cada una de las carreteras.
Sabemos solamente la de Collas por el informe que presentó el Colegio de Ingenieros de Pichincha, la carretera más cara del mundo. Y no estoy diciendo por tratarse de un eslogan o algo por el estilo. No, una carretera cuyo kilómetro de construcción costó más de 16 millones de dólares. Es decir, más de la quinta parte de lo que cuesta el kilómetro de las mismas características en Europa, en Estados Unidos o en cualquier otro país de Latinoamérica. Sobre eso no han dicho una sola palabra. Sí, digan pues algo sobre la carretera más cara del mundo, Collas-Tababela. No han dicho una sola palabra. Y las otras carreteras. Si hay luego, pecados en otros ámbitos, doctor Lucero, si hay pecados en otros ámbitos, el presidente Correa va a requerir de un sucesor que no le vaya a fiscalizar. En este caso debería tener 2 o 3 opciones, por lo menos. Mire, es la ciudadanía, por eso el pedido de que declaremos y hagamos una firme y fuerte y sostenida campaña de que el 2017 sea declarado el año de combate a la corrupción. Quien quiera que llegue a la presidencia, no va a poder el señor Lenín Moreno sostener la opinión del pueblo que está pidiendo que los dineros que generan los impuestos y las contribuciones no vayan a los bolsillos de los corruptos, sino al servicio de todos los ecuatorianos. Y mire las denuncias que se han hecho en el sector de los hidrocarburos con los pozos petroleros, entregados a dedo, sin ningún requisito, sin ninguna licitación, sin ningún concurso de precios. Y mire las hidroeléctricas, nadie sabe hasta ahora en qué consisten los contratos de las obras. Pero fue un contrato firmado por el señor presidente de la República dejando en libertad para hacer las contrataciones prácticamente a dedo. Sí, pues él le expidió una serie de decretos de emergencia sin tener necesidad de hacerlo. Esto exactamente. Y entonces empieza la responsabilidad por allí, pues. No es que se va a lavar ahora las manos, no se lo vamos a permitir los ecuatorianos. Ya estamos cansados de tanto engaño y, como decía Diego, de tanto cinismo al querer... es que el presidente dice, don Diego dice, a mí lo que me preocupa es que hayan denuncias sesgadas. ¿Cuál es nuestra preocupación, compañero? Tampoco permitiremos que ocurra lo que sucedió con los llamados Panama Papers, donde las denuncias fueron selectivas y algunas veces claramente sesgadas. Fueron como 11 millones de archivos, ¿no? Y solo sacaron los que perjudicaban a ciertos gobiernos. Y funcionarios públicos, o sea, no hay corrupción en el sector privado. O sea, no es que si un funcionario público recibe plata, hay un sector privado que da esa plata. No, solo es el sector público. Aquí recuerden que se trató de involucrar al vicepresidente de la República, incluso al presidente me quisieron involucrar en los Panama Papers. Sin embargo, hay claras similitudes, compañeros, no nos engañemos. Por ejemplo, pese a que Odebrecht trabaja en el país de los años 80, y que en el resto de los casos, en todos los demás países, Perú, Colombia, Brasil, se analiza un periodo que va del año 2001 al 2016, ¡oh sorpresa! Para el caso del Ecuador, solo se analiza el periodo 2007-2016. Entonces adivinen qué gobierno, solo el nuestro, ¿no? Entonces solo el nuestro de Brecht ha trabajado en el Ecuador. Entonces eso ya nos levanta ciertas sospechas. Además, el ejemplo que pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pone como ejemplo en su informe, ¿no?, que han recibido coimas funcionarios durante el 2007-2008 para evitar que se sancione a la empresa por una mala construcción. Se referían a la represa San Francisco. Pero ese es el caso cuando expulsamos a la empresa, ordenamos el arraigo de sus funcionarios, le quitamos todos los contratos que tenían en el país. Es decir, si es cierto este caso, estafaron a la empresa porque no les sirvió de absolutamente nada. Entonces es un caso bastante desafortunado el que presentan, porque es el año en que más duro tratamos a esta empresa deshonesta como Odebrecht. Ubica en diferentes partes las cosas y logra, ciertamente, doctor Ordóñez y doctor Lucero, logra el señor presidente un poco marearnos, ¿no? Un poco marearnos. ¿A usted le parece que la cuestión es clara, doctor Lucero? Brevemente sobre eso. El gobierno en su confusión viene haciendo unas explicaciones, según él, increíbles, que le perjudican al propio gobierno. Al comienzo dijo el doctor Alexis Mera que se ha expulsado a los de Odebrecht, pero que de todos modos están listos a cooperar. Quien caiga, manifestó. Sí. Algunos interpretaron que se refería inclusive al vicepresidente de la República, candidato ahora a la reelección. Caiga quien caiga. Pero después, a los pocos días, cambiaron de opinión y dijeron, sí, el único gobierno que ha expulsado a los de Odebrecht es el gobierno de Correa.
Así fue, se expulsó eso. ¿Cuál es el sucesor que le conviene las visitas de Correa al Brasil? ¿Cuál es el sucesor que le conviene al señor presidente? Le preguntó doctor Diego Ordóñez en virtud del tiempo. Mire, Gonzalo, para eso están buscando que tengan fiscal propio. Ya se perfila en la lista un asesor del presidente para reemplazar a Galo Chiriboga. Un asesor de Correa para que sea fiscal. Porque no solamente es el hecho ¿A quién se refiere? Se verá más adelante. No solamente es el hecho de que le sustituya a alguien en el gobierno. Lo más grave, Gonzalo, porque eso pasa por un proceso electoral que, dadas las condiciones, evidentemente no es que sea garantizado. Pero el correísmo se ha tomado la precaución de dejar toda una estructura fuera de la función ejecutiva y fuera de la función legislativa, enquistada por correístas devotos. Y nos quieren dejar fiscal, contralor, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Electoral, toda esta estructura del Estado, con gente vinculada al correísmo, que van a durar periodos que terminan el 2021, el 2018, el 2020. Entonces, cuando el correísmo cree que necesita esta estructura para impedir que haya una fiscalización, ya tomó las previsiones. Por eso lo que hay que hacer es, con el nuevo gobierno que se inaugura en mayo, descabezar a toda esta estructura del correísmo que quede enquistada en organismos del Estado. ¿Qué significa descabezar? Bueno, retirarlos de... Pero claro, hay que crear un mecanismo para garantizar que esas instituciones públicas estén dirigidas por personas que sean independientes. Si ganan la asamblea será, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que ver el mecanismo, Gonzalo. Pero eso no puede tolerarse, es impresentable que se quede el superintendente de comunicación, el superintendente de compañías, contralor fiscal, de votos correístas en el nuevo gobierno. Eso uno. Dos, dato que yo no puedo procesar el nivel de desparpajo que existe, ¿no? Resulta que Correa dice que esta denuncia de Odebrecht es parte de una conspiración de la política exterior norteamericana para perjudicar a su gobierno. En dicho, palabras más, palabras menos. Pero sin embargo dice: vayan a preguntarle al alcalde del contrato del metro, pues. Y el alcalde, ¿por qué? Podría decir lo mismo, exactamente lo mismo, para descalificar el informe del Departamento de Justicia. Si Correa descalifica el informe del Departamento de Justicia, ¿por qué menciona el contrato del metro, pues? ¿Dónde hay un principio de honestidad intelectual, de cierta moral en lo que se dice? ¿Cómo puede un documento del presidente tener tan tremendas contradicciones? Si le da valor a ese documento para acusar al contrato del metro, tiene que darle valor para acusar lo que ha hecho su gobierno. Y un gobierno, Gonzalo, que tenga el propósito de moralizar y de denunciar la corrupción de su gobierno, porque puede suceder, lo que debía haber hecho es exactamente lo contrario de lo que ha hecho Correa. Debía haber enviado inmediatamente buscando la información para sacudir de esos datos y que caigan los nombres de las personas que están involucradas. ¿Qué hace Correa? No, ese informe lo que es una conspiración para derrocar o para... Sesgado. Es sesgado. En vez de darle valor al informe, le resta valor al informe. Y cuando uno le resta valor a un testimonio, lo que está diciendo es: quiero impunidad. Porque ya se ha demostrado en otros países que nombres han salido, que gente está involucrada, que investigaciones están avanzadas. Y lo que yo no entiendo aquí, ¿por qué la investigación avanza tan lento? Ahora, con esto finalizo, Gonzalo. Si Correa dice que el informe del Departamento de Justicia no tiene valor y es sesgado y es parte de una conspiración del gobierno, digamos en estos términos, ¿usted cree que el fiscal general le va a dar valor? El fiscal general correísta le va a dar valor a ese informe como documento probatorio para iniciar las investigaciones. Esto se va a investigar más adelante, Gonzalo, cuando tengamos realmente instancias de control independientes que garanticen una investigación. Pero ya otros estarán en España. Tenga la bondad, doctora Yepes, lo final que quiera decirnos con absoluta libertad. ¿Qué recomienda usted como exfiscal del Estado? Bueno, ¿qué recomendaría? Es un poco difícil hacer recomendaciones porque el marco legal que nos rige está
hecho en una forma inadecuada para luchar contra los actos contra la corrupción. Se modificó el Código Penal, se creó... Con las leyes vigentes no habrían posibilidad de cumplir. No, yo no digo que haya imposibilidad de cumplir, pero lo que sí establecen penas muy bajas. Entonces, en hechos como esto de Odebrecht, ¿qué sería en el fondo? ¿Qué sería? No sé cómo le vayan a orientar. ¿Qué sería? ¿Sería un cohecho? Y el cohecho está sancionado de 1 a 3 años. Entonces, son delitos que se han modificado las penas. En unos casos, este Código Orgánico Integral Penal está creando nuevas conductas calificadas como delitos, han incrementado las penas en ciertos casos, pero en este tema de los delitos contra la corrupción, que se llaman delitos contra la administración pública, me parece el título de eficiencia, delitos contra la eficiencia de la administración pública, las penas han sido modificadas para beneficiar a las personas que incurran en estos actos, y otras penas, y en otros casos han sido suprimidas ciertas figuras, lo cual es sumamente grave. Y después de haber escuchado al presidente, que yo no le había escuchado la última intervención, cuando él dice que en el informe del gobierno, del Departamento de Justicia, ¿no es cierto?, en ese informe se menciona como ejemplo el caso de San Francisco. ¿Qué representa eso? Que conoce el informe, ¿no? Entonces, si conoce el informe, pues quedamos en esa duda. Conoce nombres, ¿no? Claro. Porque un informe completo tiene que ser no solamente con hechos, sino también con nombres. No quiero acusar a nadie, pero de esa exposición, esa es la lectura que el Radio Escucha podría tener, ¿no es cierto? ¿No? Marianita. Sí, esperemos que este año sea positivo, y acogiendo las palabras de Wilfrido, creo que debe ser el año de combate a la corrupción, pero un combate a la corrupción que solamente podría darse con transparencia. Les agradezco mucho por la presencia. Muchas gracias. 30 segundos simplemente para decir, vea, cierto que le expulsaron a Odebrecht, pero después la volvieron a recibir con los brazos abiertos. La gente se pregunta, ¿funcionó para que regrese con los brazos abiertos al país? ¿Funcionaron ya los sobornos? Le esperaron con un conjunto de contratos por valor de 1.500 millones de dólares. ¿Funcionaron ya los sobornos de 33 millones para que regresen de esa forma? Crea dificultades para vender soluciones. Gracias, caballeros. Hasta mañana, señoras y señores, en el 17. Volveremos a la búsqueda de la verdad.